En la plaza abarrotada, el millonario en silla de ruedas exhibía su cartel: $2 millones para quien me cure. Su risa arrogante resonaba mientras se burlaba de la multitud. Fue entonces cuando una niña pobre atravesó el círculo de curiosos y dijo: «Firme, haz el cheque». Él soltó una carcajada, convencido de que era una broma, sin imaginar que, a partir de ese momento, sería testigo de lo imposible delante de todos. El sol de la tarde iluminaba la plaza concurrida cuando Demetrio Álvarez apareció en escena, empujando su silla de ruedas con la altivez de un rey en desfile. A los 48 años, dueño de una de las mayores empresas de seguros de salud del país, cargaba consigo la fama de ser un hombre cruel, que se había enriquecido negando tratamientos a quienes más los necesitaban. Su rostro, marcado por la arrogancia, reflejaba frialdad y desprecio por el mundo. Las personas que pasaban lo miraban con repulsión, pero él parecía alimentarse de ese sentimiento, como si el desprecio fuera un trofeo silencioso. En las manos levantaba un cartel con enormes letras negras: $2 millones para quien me cure. La provocación era clara, casi obscena. Ricos, pobres, jóvenes y ancianos se aglomeraban a su alrededor, algunos riéndose de la escena, otros murmurando críticas. «Miren nada más, el rey del sufrimiento ahora implora por piedad», dijo un hombre en medio de la multitud. Demetrio, con una media sonrisa burlona, sacudió la cabeza y respondió en voz alta: «No imploro, ofrezco. Quien tenga el valor, que lo intente». Era como si transformara su propia condición en espectáculo, un show donde él dictaba las reglas. Fue entonces cuando una figura inesperada se acercó. Una niña de apenas 9 años, de piel suave y ojos firmes, rompió el círculo de curiosos. Usaba una blusa sencilla, desgastada por el tiempo, y el cabello lo llevaba recogido en pequeñas trenzas. La multitud guardó silencio cuando ella caminó hacia el hombre, sin prisa, sin miedo. «Señor», dijo con una voz delicada pero firme, «yo puedo ayudarlo a caminar». Demetrio arqueó una ceja, sorprendido por la osadía. Rió de inmediato, inclinándose hacia adelante. «¿Tú? ¿Una niña? ¿De verdad crees que puedes curarme, pequeña?». Paloma no desvió la mirada. «Sí, pero no será solo caminar. Será la verdad la que llegará junto con sus pasos». Las palabras enigmáticas resonaron en la plaza. El millonario soltó una carcajada fuerte, sacudiendo el cuerpo contra el respaldo de la silla. «¿Ves el cartel? $2 millones. Si eres tan buena como dices, adelante, gana el dinero y sorprende a todos. Vamos, haz el milagro». Su tono era irónico, cruel, cargado de sarcasmo. Los curiosos rieron, pero la niña permaneció seria. Entrecerró los ojos, se inclinó y respondió sin temblar: «Entonces haga el cheque». La risa de Demetrio explotó aún más fuerte, atrayendo todavía más atención. Golpeó con la mano libre su propio muslo, burlándose. «¿Oyeron eso? Quiere que haga el cheque. Una niña que piensa que puede jugar a ser Dios». La multitud lo acompañaba riendo, alimentando su crueldad. Pero Paloma, serena, no dijo nada más. En lugar de eso, se agachó frente a él, acercándose a sus piernas inmóviles. Sus pequeñas manos descansaron sobre las rodillas rígidas del millonario. El contraste era brutal, la delicadeza inocente contra la frialdad impenetrable. Toda la plaza contuvo la respiración. Paloma cerró los ojos y respiró hondo, como si concentrara toda la fuerza del mundo en aquel gesto. Fue entonces cuando una pequeña luz suave comenzó a irradiar de sus manos, un brillo discreto que parecía latir contra la piel rígida de Demetrio. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un breve momento la risa desapareció de sus labios. Un escalofrío recorrió su espalda, y el corazón se le aceleró en un silencio desesperado. «¿Qué es esto?», murmuró casi sin voz, pero tan rápido como surgió. La luz se apagó. Miró a su alrededor, recuperando el aliento, y enseguida concluyó: «Ah, solo pudo haber sido el sol reflejándose».
Nada más que eso. Al darse cuenta de que nada había cambiado, su certeza se confirmó. Después de unos instantes, Demetrio estalló en carcajadas aún más intensas. Lo sabía. Patético. Absolutamente patético. Ve a jugar a curandera a otro lugar, pequeña. Aquí no. Apartó sus manos con un gesto brusco y la multitud volvió a reír en coro. Paloma, sin embargo, no lloró. No bajó la cabeza. Simplemente levantó los ojos hacia él y lo miró en silencio con una firmeza que desarmaba cualquier palabra. Luego se puso de pie lentamente, le dio la espalda y caminó hasta desaparecer entre la gente. Demetrio, riendo como si hubiera presenciado la escena más graciosa de su vida, permaneció con el cartel en alto, sin imaginar que aquella mirada silenciosa aún lo perseguiría. Esa noche silenciosa, la mansión de Demetrio Álvarez parecía aún más inmensa y vacía. Los pasillos de mármol reflejaban el brillo frío de la luna y el silencio era interrumpido solo por el tic-tac insistente del viejo reloj en la pared. Él estaba en su silla de ruedas, inmóvil, mirando el techo, pero incapaz de librarse del recuerdo de la niña. Su mirada tan firme y aquella frase cortante, «haga el cheque», resonaban en su mente como martillazos. Intentaba reírse solo, pero la risa sonaba nerviosa, casi temblorosa. Se volteaba de un lado a otro, murmurando. La imagen de la niña permanecía. Se sentía invadido por algo que no sabía nombrar, irritación mezclada con un extraño malestar, y entonces, cuando por fin sus ojos empezaban a pesar, vino el choque. Un escalofrío cortante recorrió sus piernas, como si una descarga eléctrica atravesara su cuerpo. Se incorporó en la silla, jadeando, con los ojos desorbitados. «¿Qué fue eso?», murmuró, sujetando con fuerza los brazos del asiento. Por instinto, bajó la mirada. Y fue ahí cuando vio lo improbable. Sus pies se estremecieron. El movimiento era casi imperceptible, pero estaba ahí. Un músculo contrayéndose, un dedo que parecía despertar de un sueño profundo. El corazón le dio un vuelco. El hombre que había pasado años burlándose del dolor ajeno, ahora sentía en su propia piel el vértigo de lo imposible. «No, no puede ser. Esto no es real», balbuceó, intentando convencerse de que era solo fruto del cansancio. El temblor volvió, más intenso. Subía por las piernas como si el cuerpo estuviera despertando lentamente. Demetrio pasó la mano sobre las rodillas, incrédulo, y dejó escapar un sollozo ahogado. Intentó levantarse, vacilante, los músculos protestando con dolores que parecían dagas. Sus manos se aferraron al respaldo de la silla, los dientes apretados. «Anda, anda, levántate», gritaba en susurros desesperados. El sudor le corría por la frente, mientras el cuerpo parecía decidir si obedecería o no. Y entonces, sucedió. Primero, apenas unos centímetros de distancia del asiento. El cuerpo vaciló. Casi cedió, pero resistió. Con un gemido, logró erguirse por completo. Estaba de pie, temblando como un niño aprendiendo a caminar, las rodillas flojas, el corazón acelerado, pero de pie. Por un instante el silencio de la mansión se rompió solo con el sonido de su respiración entrecortada y una risa nerviosa que escapó de su garganta. Dio un paso, corto y tambaleante. Luego otro arrastrado, tropezando con la alfombra costosa de la sala. Cada movimiento era una victoria y una tortura. Tocaba sus piernas como si necesitara confirmar que no estaba soñando. «Estoy caminando», murmuraba con la voz quebrada, y de repente rió fuerte, una risa diferente a todas las que había dado, no de sarcasmo, sino de pura incredulidad. Solo, en medio de tanto lujo, el hombre que solo conocía el poder del dinero ahora lloraba y reía como alguien que había vuelto a nacer. A la mañana siguiente, regresó a la plaza donde antes había mostrado su cartel, pero esta vez no llegó sentado. Con un traje impecable y pasos firmes, apareció caminando, arrancando gritos de sorpresa de la multitud. La gente se empujaba para verlo de cerca,
Algunos aplaudían, otros se persignaban. Demetrio levantó los brazos y anunció en voz alta: «Mírenme bien, estoy curado. Ningún médico del mundo logró lo que esa niña hizo». El triunfo en su voz hacía que cada paso resonara como un desafío a lo imposible. La multitud se agitaba. ¿Fue ella? La niña. ¿Dónde está?, preguntaban alborotados. Demetrio levantó el mentón y declaró: «Búsquenla. Quiero a esa niña frente a mí. Quiero pagar los $2 millones que prometí. Ella logró lo que nadie jamás consiguió». Los reporteros se atropellaban para registrar sus palabras, micrófonos y cámaras disputando espacio. Entre aplausos y gritos él repetía: «Encuentren a la niña. Ella merece su recompensa». Mientras su voz resonaba y su figura se erguía como prueba viva de lo imposible, la búsqueda de la pequeña se volvió urgente. Voluntarios, periodistas y curiosos se esparcieron por las calles, decididos a encontrar a la niña que había desafiado al mundo. Y aunque Demetrio sonreía y exhibía sus pasos como trofeos, en el fondo de sus ojos aún residía el recuerdo de aquella pequeña luz que había visto irradiar de las manos de ella, un detalle que, por más que intentara, no lograba olvidar. Los días siguientes fueron una avalancha. Demetrio Álvarez se había convertido en el centro de atención en todo el país. Los periódicos estampaban su imagen caminando por la plaza. Los canales de televisión repetían sin cesar las imágenes del millonario que había desafiado a la medicina. «Un milagro vivo», proclamaban los titulares, mientras comentaristas especulaban sobre la identidad de la misteriosa niña que había logrado lo imposible. Y Demetrio, tomado por una felicidad inédita, repetía en entrevistas: «No descansaré hasta encontrarla. Quiero abrazar a esa niña y entregarle los $2 millones que prometí». Su voz, ahora llena de gratitud, contrastaba con el hombre frío que siempre había sido. No tardó en que ONG, abogados y reporteros se unieran a la búsqueda. Carteles con el rostro de la niña fueron repartidos por las calles y voluntarios llamaban de puerta en puerta. Todo el país parecía movilizado. Demetrio, en cada aparición pública, reforzaba: «Tráiganla conmigo. Quiero mirarla a los ojos y decir: gracias». Su gratitud era sincera, visible, casi infantil. Caminaba entre flashes y aplausos, convencido de que estaba a punto de devolver en oro lo que había recibido como un milagro. La búsqueda terminó días después. La noticia corrió como pólvora. Habían encontrado a la niña. Su nombre era Paloma. Con sus 9 años y la serenidad de quien parecía cargar algo más grande que su propia edad, fue presentada al conocimiento público. Una ceremonia especial fue organizada apresuradamente en un gran auditorio, repleto de periodistas, curiosos, voluntarios y autoridades. Cámaras transmitían en vivo para todo el país. En el centro del escenario, Demetrio Álvarez apareció con pasos firmes, mostrando al mundo el triunfo de su cura, sonriendo con una felicidad que rozaba el éxtasis. A su lado, dejaron una silla para la niña, y cuando ella entró, todo el público se levantó, aplaudiendo como si recibieran a una heroína. Demetrio la miró con emoción. Por primera vez en mucho tiempo, lágrimas se acumularon en sus ojos no por dolor, sino por gratitud. «Eres un ángel, mi niña», declaró con la voz entrecortada. «Ningún médico, ningún tratamiento, ningún especialista logró lo que tú hiciste. Me devolviste las piernas, me devolviste la vida. Hoy el mundo entero debe saber que tú eres la verdadera responsable de este milagro». El público explotó en aplausos y gritos. Él abrió los brazos, listo para abrazarla delante de todos, como señal de agradecimiento. Pero Paloma no se movió. Cuando él se acercó, ella levantó la mano y lo apartó, sin perder la calma en la mirada. El silencio cayó sobre el auditorio como una piedra en un lago. La niña respiró hondo y con voz firme comenzó: «No quiero su abrazo, quiero que escuche. La madre que me dio la vida murió por su culpa.
Cuando ella necesitó auxilio, su seguro de salud le cerró la puerta. Yo vi a mi madre implorar, tosiendo, pidiendo ayuda, y vi a su empresa negársela. La vi debilitarse día tras día hasta no resistir más. Así fue como la perdí. Las palabras de ella resonaban en aquel espacio abarrotado. Algunos presentes se tapaban la boca en shock, otros murmuraban indignados, pero la niña no se detuvo. Después de que ella se fue, me quedé sola. Pasé hambre, dormí en albergues sucios, tuve que cuidarme sola sin nadie que me defendiera. Mientras tanto, usted se hacía más rico, sentado en su trono sin importarle cuántos niños como yo estaban siendo destruidos por sus decisiones. Usted no es mi salvación. Usted es la causa de mi dolor. Demetrio retrocedió como si hubiera recibido un golpe en el pecho. El rostro que momentos antes irradiaba soberbia, ahora se deshacía en pavor. Sus ojos se llenaron de lágrimas calientes y la respiración se volvió entrecortada. No puede ser, murmuró, tambaleándose. El peso de la revelación lo golpeaba con violencia. La gratitud que sentía se transformaba en una culpa aplastante. El hombre que se creía el centro del milagro, ahora comprendía que también era el centro de la tragedia. El público no perdonó. Gritos de revuelta resonaron entre la multitud. ¡Asesino! ¡Monstruo! ¿Cuántas madres más murieron por su culpa? Los reporteros apuntaban cámaras implacables, capturando cada lágrima que corría por el rostro del millonario. Demetrio llevó las manos a la cabeza, incapaz de sostener la mirada de la niña. Su cuerpo temblaba no por la antigua enfermedad, sino por el peso insoportable del remordimiento. Paloma, inmóvil, mantuvo los ojos fijos en él. No había odio en su expresión, solo la firmeza de quien cargaba la verdad. «Yo lo curé», dijo al final, con una serenidad cortante. «Pero no para que usted se jactara. Lo curé para que pudiera sentir en su propia piel lo que significa cargar con la verdad». El silencio volvió por un instante, y la frase quedó suspendida en el aire como una sentencia eterna. El millonario que minutos antes había sido ovacionado, ahora se veía aplastado por la revelación, despojado de toda máscara frente al juicio implacable de la niña y de la multitud. El caso había tomado al país entero. El hombre que antes había sido aclamado como protagonista de un milagro, ahora era visto como reo ante la opinión pública. No había esquina sin protestas, no había titular que no estallara en letras gigantes. El magnate de la salud frente a la verdad. En la mañana del juicio, las calles frente al tribunal estaban tomadas por carteles, pancartas y voces encendidas. «Justicia para las víctimas», gritaban cientos, mientras periodistas transmitían en vivo cada detalle, ansiosos por mostrar al mundo el momento en que Demetrio Álvarez tendría que enfrentar el peso de sus propias decisiones. Al bajar del auto, rodeado de guardias de seguridad, ya no había más aquel hombre altivo que se había aplaudido a sí mismo en la plaza. Sus pasos eran pesados, los ojos bajos, como si cada piedra en el camino fuera una acusación. Los abucheos cortaban el aire, y por más que intentara mantener la postura, no había sonrisa ni gesto capaz de disimular la vergüenza que lo corroía. El salón principal del tribunal estaba lleno. Autoridades, víctimas de su imperio de salud, familiares de enfermos que no habían recibido atención. Era más que un juicio, era un escenario donde la sociedad exigía reparación. Cuando la audiencia comenzó, el juez llamó a la primera testigo, Paloma. La puerta se abrió y la niña entró con la misma firmeza de siempre, trayendo en sus ojos una fuerza que ni siquiera los adultos lograban sostener. Toda la sala se puso de pie en señal de respeto. Los flashes estallaron, pero en pocos segundos hasta los fotógrafos bajaron las cámaras, como si entendieran que ese momento era más grande que cualquier imagen. Demetrio la miró por un instante, el corazón acelerado, y fue tomado por una desesperación que no lograba ocultar. En un intento desesperado por recuperar dignidad,
Metió la mano en el saco y sacó un sobre blanco. Dio un paso hacia adelante y con la voz entrecortada declaró: «Aquí está, $2 millones. Cumpliste tu parte, me curaste. Este dinero es tuyo como lo prometí». El gesto parecía solemne, pero escondía una súplica: que ese cheque fuera un remiendo para su conciencia rota. El público murmuró, algunos se miraron con expectativa. El silencio se volvió absoluto. Paloma avanzó hasta él, se detuvo frente al sobre y sin tocarlo levantó el rostro. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y valentía. «No quiero su dinero», dijo, con voz clara y firme que resonó en las enormes paredes. «No estoy aquí por un premio. Estoy aquí para que usted diga delante de todos: mi madre murió por su culpa. El dinero no devuelve lo que perdí. El dinero no compra la verdad. El dinero no cura la herida que usted abrió en mí». El impacto fue inmediato. Gritos de indignación surgieron de los asientos. Lágrimas rodaron por rostros anónimos. El rechazo al cheque fue un golpe mayor que cualquier sentencia. Demetrio dejó que su mano temblara, incapaz de guardar de nuevo el papel. Sintió las piernas flaquear, no por la enfermedad que ya no lo aprisionaba, sino por la vergüenza que ahora lo aplastaba. Fue en ese instante cuando Paloma sacó de su bolsillo un pequeño sobre amarillento, gastado por el tiempo. Sus dedos delicados lo abrieron delante de todos. «Esta carta fue escrita por mi madre poco antes de morir. Me pidió que se la entregara a usted, si algún día nuestros caminos se cruzaban». El silencio fue total. Cada mirada estaba fija en ella cuando comenzó a leer. «Señor Álvarez, sé que no voy a resistir. Mi cuerpo ya no aguanta. Escribo estas palabras con el dolor de quien implora por el derecho a vivir y no es atendida. Pero aún así, elijo no envenenar mi corazón con odio. Si algún día esta carta llega a sus manos, quiero que sepa, lo perdono. Lo perdono porque no quiero que mi hija crezca alimentando rencor. Pero el perdón no es excusa. El perdón es responsabilidad. Use el poder que tiene para que otras madres no pasen por lo que yo pasé. Use su fortuna para salvar, no para negar. Que mi muerte sea el punto final de sus decisiones crueles y el comienzo de un futuro diferente». Cuando Paloma terminó de leer, sus manos temblaban levemente, pero su voz permanecía firme. Las palabras flotaban en el aire como una sentencia divina. Todo el tribunal explotó en reacción. La gente lloraba fuerte, algunos aplaudían en medio de las lágrimas, otros gritaban en contra del hombre que tenían delante. Demetrio se desplomó en el banco, llevándose las manos al rostro. Lloraba de forma convulsiva, sin control, como un hombre finalmente despojado de todas sus máscaras. Con cada lágrima, recordaba a las madres que había negado, a los hijos que habían quedado huérfanos, y a la niña que, con la voz de su madre muerta, había arrancado su última defensa. No había abogado que lo salvara, no había riqueza capaz de comprar de vuelta ese instante. El público, implacable, lo rodeaba con miradas que eran puñales. El cheque aún reposaba sobre la mesa, olvidado, símbolo inútil de una promesa que nunca tuvo valor. Y frente a todos, ya no era el millonario que había desafiado lo imposible. Era solo un hombre roto, sepultado por el peso de la verdad y por el perdón que lo destruía aún más que la condena. El juicio había terminado, pero el eco de las palabras de Paloma y de la carta de su madre seguía martillando en la mente de Demetrio Álvarez. Ya no era el mismo hombre que había llegado a ese tribunal con la cabeza erguida de arrogancia. Al salir, los abucheos y los gritos de «asesino» lo acompañaban como una sombra que jamás se disiparía. No importaba cuánto intentara recomponerse, dentro de él había un vacío abierto por la verdad. Fue Paloma quien rompió el silencio, invitándolo, o más bien desafiándolo, a conocer el lugar donde vivía. ¿Quiere entender lo que causó su empresa? Venga conmigo, dijo la niña, con la firmeza de quien no acepta excusas.
Demetrio vaciló, pero la siguió. De camino al albergue, cada esquina parecía susurrar recuerdos de la carta leída en voz alta, como si la propia ciudad repitiera: use su poder para salvar, no para negar. Cuando llegó, el impacto fue devastador. El portón oxidado rechinaba al abrirse, revelando un edificio en ruinas, con paredes descascaradas y ventanas rotas. En el interior, el olor a moho y humedad era sofocante. Niños se amontonaban en colchones rotos, tosiendo, algunos con mirada febril, otros simplemente exhaustos de la miseria cotidiana. La escena dolía más que cualquier sentencia. Paloma lo guiaba por los pasillos como quien conduce a un visitante al infierno. «Aquí es donde duermo», dijo señalando un rincón oscuro donde un colchón rasgado apenas cubría el suelo. «Aquí es donde esperamos que alguien recuerde que existimos». Su voz no cargaba lástima, solo la brutalidad de la realidad. Demetrio, que siempre había despreciado el dolor ajeno, ahora se sentía pequeño ante cada mirada infantil que lo observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Intentaba desviar los ojos, pero no podía. Era como si cada niño fuera una acusación viva contra su historia. Tropezó con los pies al atravesar un pasillo más estrecho, donde las paredes húmedas estaban cubiertas de manchas oscuras de moho. Una niña pequeña, con el rostro pálido y las costillas marcadas, tosía sin parar en una cama improvisada. A su lado, un niño aún más pequeño abrazaba una muñeca sin brazo, como si fuera su único tesoro. El contraste era insoportable. Demetrio recordaba el mármol frío de su mansión, las alfombras importadas, los banquetes preparados por chefs, y ahora se veía rodeado de vidas que se sostenían solo con esperanza e improvisación. Llevó las manos al rostro, intentando contener el llanto, pero no pudo. Las lágrimas corrían sin control. «Dios mío, ¿qué fue lo que hice?», murmuró, con la voz rota, como si cada palabra pesara toneladas. Por primera vez, no era la silla de ruedas ni la enfermedad lo que lo definía, sino la conciencia de que su mayor parálisis había sido moral. Comprendió que jamás había estado enfermo solo en el cuerpo. Su verdadera enfermedad era el corazón endurecido, la indiferencia que había alimentado durante décadas. Paloma, observándolo en silencio, finalmente habló. «Ahora lo ve. Yo no quería su dinero en el tribunal, porque aquí está la verdad. No somos números en una hoja de cálculo. Somos vidas que usted ignoró. Y si mi madre pudiera estar aquí, pediría exactamente esto, que usted eligiera diferente». Cada palabra de ella era como una cuchilla precisa, arrancándole no solo la culpa, sino la necesidad de transformarse. Demetrio levantó los ojos anegados en lágrimas y con la voz entrecortada tomó la decisión que cambiaría su destino. «Esto se acaba hoy», declaró con firmeza. «Este lugar nunca más será un depósito de niños olvidados. Voy a reconstruir este albergue y transformarlo en un hospital gratuito, donde ningún niño será dejado atrás como lo fue tu madre. Juro que de ahora en adelante, el poder que tuve y destruí será usado para salvar». El silencio que siguió fue roto solo por un murmullo esperanzador de los niños que escuchaban, como si, por primera vez, creyeran que algo podía cambiar. Los días que siguieron fueron de un vuelco absoluto. La decisión de Demetrio Álvarez resonó en periódicos, radios y canales de televisión. Muchos dudaban, llamando a su promesa una farsa, pero otros empezaron a seguir de cerca cada paso del millonario que se había convertido, al mismo tiempo, en símbolo de vergüenza y esperanza. El albergue, hasta entonces olvidado por el mundo, se transformó en un terreno de obras. Llegaron máquinas, se derribaron paredes frágiles, montones de escombros se acumulaban en la calle y el olor a polvo se mezclaba con el de pintura fresca. Allí, donde antes dominaba el moho, empezaba a nacer un nuevo futuro. Demetrio hacía cuestión de estar presente todos los días. Vestía ropa sencilla, muy diferente de los trajes caros que solía exhibir.
Con casco en la cabeza, botas cubiertas de tierra y el rostro marcado por el sudor, caminaba entre ingenieros y obreros como si su vida dependiera de aquello. No solo supervisaba, cargaba ladrillos, sostenía herramientas, ayudaba a remover escombros. Era como si intentara, piedra por piedra, redimir cada tratamiento negado, cada lágrima causada por su empresa. Y siempre, a su lado, estaba Paloma. La niña se había convertido en su sombra inseparable. Corría entre los pasillos en construcción. Observaba con curiosidad las máquinas pesadas y no perdía la oportunidad de hacer preguntas. ¿Para qué sirve esta parte? ¿Y de qué color será esta pared? Su voz infantil quebraba la dureza del ambiente. Demetrio, que antes apenas escuchaba a sus propios empleados, ahora se detenía a responder, explicando pacientemente cada detalle, como si fuera vital que ella entendiera. Había algo casi paternal en su dedicación a cada respuesta. En las pausas de las obras, los dos se sentaban entre los escombros, compartiendo momentos que jamás podrían comprarse. Un día, un vendedor ambulante pasó ofreciendo helados. Demetrio compró 2, entregándole uno a Paloma. La escena parecía banal, pero para ella, que tantas veces había tenido que elegir entre comer o no, era un gesto de enorme valor. «Es de fresa», dijo, sonriendo tímida. Él rió, limpiándose el sudor de la frente. «También es mi favorito». Y así, entre cucharadas y risas, nació una complicidad inesperada. Demetrio, por primera vez en años, aprendió a escuchar. Paloma le contaba historias de su vida en el albergue, de las noches en que lloraba escondida, de los sueños que guardaba en silencio. Él, a cambio, revelaba heridas que nadie imaginaba, la soledad en su mansión, el vacío de tenerlo todo y no tener a nadie. Cada conversación los acercaba, como si 2 mundos distantes finalmente se tocaran. La niña, sin darse cuenta, se convertía en el espejo donde él veía no solo su culpa, sino la posibilidad de cambio. Entre los obreros, los rumores crecían. Muchos miraban con desconfianza al millonario que ahora ensuciaba sus manos con cemento. Otros, inspirados, decían que tal vez sí había redención. Pero todos notaban lo mismo. Cuando Paloma sonreía, Demetrio también sonreía. Cuando ella corría a mostrar algo, él dejaba todo para prestarle atención. El vínculo entre los dos era evidente, y más fuerte que cualquier campaña de imagen. Era la prueba viva de que ese hospital no estaba siendo levantado solo de concreto, sino también de afecto. Las semanas se transformaron en meses, y las paredes se alzaban firmes, brillando bajo el sol. Demetrio caminaba por los pasillos aún polvorientos y lograba vislumbrar el futuro. Cuartos blancos, corredores limpios, niños recibiendo atención digna. Se detenía frente a Paloma y decía: «Este lugar va a cambiarlo todo, también me va a cambiar a mí». Y la niña, con la simplicidad de quien no duda, respondía: «Entonces siga, porque yo voy a estar aquí para verlo suceder». Y así, entre máquinas, polvo y sueños, nacía no solo un hospital, sino la amistad improbable de un hombre quebrado y una niña que había decidido no rendirse con él. Meses de trabajo arduo habían transformado lo que antes era un albergue olvidado en un hospital moderno, amplio y luminoso. Las paredes blancas reflejaban la claridad del sol, los pasillos olían a limpieza y esperanza, y cada detalle parecía llevar la marca de la promesa hecha por Demetrio Álvarez. El día de la inauguración llegó como un evento histórico. Familias enteras llenaban el auditorio improvisado, voluntarios vestían batas blancas con sonrisas en el rostro, y periodistas, venidos de distintos lugares, competían por registrar cada instante. El ambiente palpitaba de expectativa, como si todos supieran que estaban a punto de presenciar algo que no era solo la apertura de un edificio, sino el nacimiento de una nueva historia. Demetrio, ahora con el cabello ligeramente despeinado y un semblante más humano, subió al escenario levantado en el patio principal. Su postura seguía siendo firme, pero había una vulnerabilidad visible en sus ojos,
como si llevara en cada arruga un pedazo de la culpa y de la transformación que había vivido. Miró a la multitud y respiró hondo antes de hablar. Pasé gran parte de mi vida creyendo que el dinero era poder. Creí que controlar cifras y firmar contratos era la prueba de que dominaba el mundo, pero estaba equivocado. Su voz entrecortada hizo que el público guardara silencio. Hoy entendí que el verdadero poder es poder servir, es poder devolver la vida donde antes la negaba. Paloma estaba sentada justo al frente, en una silla de honor. Sus trenzas estaban bien hechas. El vestido azul sencillo contrastaba con la solemnidad del evento, pero sus ojos brillaban como los de alguien que comprendía el peso del momento. Demetrio la miró, y su voz tembló cuando dijo: «Este hospital no lleva mi nombre. Lleva el nombre de quien realmente me curó, Paloma». Una ola de murmullos atravesó al público, seguida de aplausos cada vez más fuertes. La gente se levantó, algunos llorando, otros gritando el nombre de la niña. En un gesto inesperado, Demetrio se arrodilló frente a ella. El silencio volvió a reinar. Puso las manos sobre sus rodillas y preguntó, con lágrimas corriendo por su rostro: «Dime, mi niña, ¿qué quieres ser cuando crezcas?». La pregunta parecía sencilla, pero cargaba la esperanza de un hombre que buscaba redención. Paloma respiró hondo, sus ojos humedecidos de emoción, y respondió con firmeza: «Quiero ser doctora. Quiero cuidar de la gente para que nadie sufra lo que sufrió mi madre. Quiero usar las manos que lo curaron para curar a muchos más». La multitud explotó. El aplauso fue ensordecedor, los gritos de aliento resonaban por los pasillos del nuevo hospital. Algunos se levantaron de las sillas para abrazar a desconocidos, como si compartieran una victoria colectiva. Los periodistas registraban cada segundo, pero ni las cámaras podían captar la profundidad de la escena. Un millonario transformado por el dolor, una niña erguida como símbolo de esperanza, y un público entero presenciando el nacimiento de algo mucho más grande que un edificio. Demetrio lloraba abiertamente, sin vergüenza. En su mente, la carta de la madre de Paloma se repetía como una profecía: «Use el poder que tiene para que otras no sufran como yo». Ahora sentía que, por primera vez, estaba cumpliendo ese pedido. Se volvió al público y declaró: «Todo lo que se construyó aquí es por ella. Yo solo fui un instrumento. Fue el valor de esta niña lo que me sacó de las sombras y me mostró que aún podía elegir». Respiró hondo, se enjugó el rostro y completó: «Y quiero hacer más. Paloma dijo que quiere ser doctora. Entonces me comprometo, delante de todos, a pagar cada centavo de su carrera de medicina, hasta que un día esté aquí, salvando vidas en este hospital que lleva su nombre». El público reaccionó con una mezcla de aplausos y lágrimas. El momento tenía la fuerza de un milagro colectivo. Demetrio, que antes había sido llamado monstruo, ahora veía lágrimas de gratitud en los ojos de personas que creían en su cambio. Pero lo más importante no era lo que pensaban los demás, era lo que él sentía. Por primera vez, el peso de la culpa se aliviaba un poco, reemplazado por la certeza de que, aunque tarde, había elegido otro camino. Paloma, con su mirada firme e infantil, se había convertido en su guía, en su faro. El hospital era apenas la primera prueba de que la vida aún podía reconstruirse, piedra sobre piedra, verdad sobre verdad. Y allí, en medio de la multitud en éxtasis, la imagen quedó grabada. Un hombre de rodillas frente a una niña, reconociendo que su mayor milagro no había sido volver a caminar, sino aprender a amar y a servir. Era apenas el comienzo de una historia que aún tenía mucho por florecer. Los años pasaron como viento en campos abiertos. El hospital ya no era solo una promesa cumplida, sino una realidad viva que latía día tras día. Sus pasillos se llenaban de risas de niños, pasos apresurados de enfermeros y palabras de esperanza susurradas por familias que, en tiempos pasados,
habrían sido rechazadas. Las paredes, antes frías, ahora estaban adornadas con cuadros coloridos hechos por pequeños pacientes, como si la propia infancia hubiera decidido decorar aquel espacio de sanación. Cada sala, cada ala, era un recordatorio de que el dolor podía transformarse en vida cuando el corazón elegía servir. Demetrio, ya más envejecido, caminaba lentamente por los pasillos que había ayudado a levantar, siempre al lado de Paloma. Ya no era el magnate distante de antes, sino un hombre marcado por la humildad y la gratitud. En sus visitas se sentaba junto a las camas, escuchaba historias, estrechaba manos frágiles. Muchos lo reconocían, otros ni siquiera sabían quién había sido en el pasado, y él lo prefería así. La gloria de su nombre había cedido espacio al anonimato silencioso de quien solo quería redimirse. El tiempo, implacable, trajo señales de cansancio al cuerpo de Demetrio: cabello totalmente canoso, manos temblorosas, respiración corta. Aún así, hacía cuestión de acompañar cada etapa de la vida de Paloma, como un padre silencioso que observaba a su hija crecer. Vio el brillo de sus ojos transformarse en determinación, vio a la niña curiosa convertirse en adolescente estudiosa y luego en joven decidida. Cada boleta escolar, cada logro académico era celebrado como si fuera suyo también. El cheque que nunca fue aceptado se transformó en algo mayor, la inversión de toda una vida en otra. Y entonces llegó el gran día. El auditorio estaba lleno, las sillas ocupadas por profesores, compañeros, familias y pacientes del hospital. Demetrio, ya debilitado, se sentaba en la primera fila, con las manos apoyadas en un bastón. Cuando Paloma entró al escenario vistiendo la bata blanca y recibió su diploma de medicina, todo el público se levantó. El aplauso era ensordecedor, pero nada se comparaba con las lágrimas que corrían por el rostro arrugado del viejo millonario. Lloraba sin ocultarlo, sollozando como alguien que finalmente veía cumplirse la promesa de la carta de una madre. Paloma caminó hacia él. Todo el salón pareció contener la respiración. Ella se arrodilló ante el hombre que un día la había humillado, el mismo hombre que después había reconstruido su fe. Lo abrazó con fuerza, apoyando el rostro en su hombro. Susurró bajito, para que solo él escuchara: «Tú me diste alas. Ahora voy a sanar con ellas. Voy a honrar la memoria de mi madre y el corazón que tú aprendiste a redescubrir». Demetrio cerró los ojos, estrechándola contra sí, como si aquel instante fuera el último regalo que la vida todavía le permitía. El público, emocionado, aplaudía de pie. Muchas personas lloraban, otras se abrazaban, como si la escena frente a ellas fuera más que un acto de graduación, fuera el testimonio de que la vida puede reinventarse, incluso en los caminos más oscuros. Las cámaras lo captaban todo, pero ningún registro podría traducir la intensidad de ese encuentro. La niña, que un día extendió sus manos para sanar, ahora adulta, lista para extender esas mismas manos a miles. Demetrio, con voz débil pero llena de verdad, murmuró: «No fui yo quien te dio alas, mi niña. Fuiste tú quien me enseñó a volar». Paloma sonrió entre lágrimas, levantando el diploma como un estandarte. Todo el hospital parecía aplaudir junto, cada piedra, cada pared, cada vida salvada allí dentro. El hombre que un día había sido símbolo de avaricia, ahora se convertía en recuerdo de redención. Y la niña que había sido rechazada se convertía en doctora, prueba viva de que el amor, el valor y la verdad pueden transformar hasta el corazón más endurecido. Y así el ciclo se cerraba. La mirada firme de una niña en la plaza había dado inicio a una cadena de milagros invisibles, no solo devolverle los pasos a un hombre, sino sembrar un futuro entero para miles. La historia no terminaba allí. Al contrario, apenas florecía. Porque mientras existan manos dispuestas a sanar y corazones dispuestos a cambiar, siempre habrá esperanza, siempre habrá vida. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal,
para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.